Quería comentarles o preguntarle algo a ver si a alguno le molesta. Yo estoy participando en un proyecto de extensión dentro de la universidad, pero con el Departamento de Educación, ¿no? Y estamos analizando y estudiando las metodologías y la enseñanza dentro de las ciencias sociales y naturales. Entonces, lo que ellos me planteaban era si yo tenía la posibilidad de dar alguna clase y de grabarla, ¿no? Para analizarla y para analizarlas y generar mejoras para la futura cursada de los años siguientes. Entonces, bueno, la idea era grabar en audio la clase de hoy, pero bueno, primero tengo que pedir el consentimiento de ustedes. Si alguno tiene algún problema de que se grabe la clase, no la grabamos. Si están todos de acuerdo, la grabamos. Total, no va a aparecer el nombre de nadie, ni la comisión, ni nada, solamente a fines de analizar la metodología y la dinámica de la clase. Así que no se va a ver nadie afectado con nombre, ni comisión, ni año, ni nada. Así que si no le molesta a nadie, seguimos grabando. Si no, corta ahora. No hay problema. No hay problema. Dale, gracias. Bueno, hoy tenemos que seguir con todo lo que venimos trabajando del análisis de la sociedad, ¿no? Lo que tiene este texto es que hace el análisis de la sociedad, pero con un enfoque distinto al que lo hizo Russi. ¿Esto qué conlleva? Que nosotros, al analizar el contexto en el cual están insertas las organizaciones o en el cual nosotros nos movemos, tenemos diferentes formas de hacer ese análisis, de diferentes variables que podemos tomar para hacerlo. Eso es indistinto y depende de cada uno que realiza el análisis, ¿no? Acá lo que Toffler hizo fue utilizar una metáfora del entrechocar de olas. ¿Qué quiso decir con esto? Lo primero que hizo fue dividir todo el eje de tiempo de la evolución de la sociedad, desde la revolución agraria hasta 1980 más o menos, en 3 periodos. Él lo llamó las 3 olas. ¿Y por qué hice el entrechocar de olas? Porque en un cierto punto, que son los puntos de inflexión donde se generan los grandes cambios, es como que conviven esas dos olas, ¿no? La ola que va terminando con la ola que va naciendo. Entonces es una zona de conflicto, ¿no? De que se van dando cuestiones de la sociedad que quiere cambiar y a la misma vez la sociedad que no quiere cambiar, que quiere seguir con el status quo que venían trayendo, ¿no? Entonces eso va generando diferentes conflictos que, bueno, se van dando dependiendo de la sociedad. Eso por un lado. Lo que él, además de tomar esta metáfora de las 3 olas y dividir el periodo de tiempo en 3, él lo que hace es tomar 3 variables para hacer el análisis en cada ola y poder llevar adelante el análisis, ¿no? Por un lado, todo lo que es la tecnósfera, que está relacionado con lo que es la energía, los medios de producción y la transmisión. Por otro lado, toma todo lo que es la sociósfera, en la cual analiza la familia y lo que es toda la educación, o el sistema educativo, como quieran verlo. Y la infósfera, que es la comunicación y la información, o sea, el manejo de la comunicación y la información. Entonces él lo que plantea en un principio es tomar como punto de inicio lo que fue la revolución agraria, ¿no? Entonces él, de ahí para atrás, consideró una sociedad nómade, ¿no? En la cual él consideraba que en ese momento la sociedad era no civilizada, él lo llamó así, pero no se dedicó a analizarla en sí, sino que él tomó como punto cero la revolución agraria
en la cual ahí él ya sí consideraba al individuo como civilizado, ¿no? Entonces, no sé si alguno se acuerda qué evento se produjo en la revolución agraria. Hoy vamos a ver un poquito de historia mezclado con organizaciones. La introducción de la máquina de vapor. No, eso fue la primera revolución industrial que se dio acá. El autoabastecimiento. Viene por ahí. La tierra era la base de la economía. Viene por ahí. Me parece que Se producía lo que se consumía. Sí. Básicamente lo que fue la primera revolución agraria fue esta cuestión de la rotación de los cultivos. Que fue una nueva forma de trabajar la tierra, ¿no? Si ustedes tienen en cuenta, la sociedad nómade era aquella que iba de lugar en lugar dependiendo de si le convenía por los recursos, por la época del año, por ahí los recursos los obtenía en una determinada zona y en otra época tenía otros recursos en otra zona, entonces se iba movilizando por todo el territorio en busca de estos recursos para subsistir, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta metodología que se utilizaba en ese momento? Ellos empezaron a ver que este movimiento de un lugar al otro generaba muchos riesgos, porque ustedes calculen que ellos se movían en grupos medianamente grandes, pero totalmente indefensos, o sea, sin ningún tipo de defensa en cuanto a armas o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de armas en arcos y lanzas, esas cosas, ¿no? Entonces corrían muchos riesgos de ser atacados por todo lo que eran los animales salvajes. Entonces, bueno, empezaron a tomar la decisión de permanecer en determinadas zonas, ¿no? Que mayormente en esa época era a orillas del río, que le daba la posibilidad de tener el recurso del agua, y ya sea para consumo, para bañarse, para lavar la ropa, para todo lo que es higiene, ¿no? Entonces eso conllevó a que se transformen en una sociedad sedentaria. Si empezamos a analizar en esa sociedad todo lo que era la tecnología, ¿qué tipo de tecnología ustedes piensan que podía llegar a ser utilizada en ese momento? Molinos. Un molino de agua. Por ahí es un poquito más avanzado, pero sí está dentro de la primera ola. O sea, en el inicio, que estamos hablando de una aldea, con piedras, hacer filo con las piedras, crear una lanza. Claro, fueron todas estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que les permitieron aumentar la productividad que era para ellos, ¿no? De poder cazar, o sea, esta cuestión de generar lanzas, de generar arcos y flechas, de generar cuchillos con las piedras, le permitía tener la posibilidad de atacar o poder abastecerse de animales más grandes, que le permitan una mayor cantidad de recursos, de comida, para poder solventar todo lo que era la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, como avances tecnológicos, nosotros siempre que hacemos estos análisis tenemos que pensar y posicionarnos en la época que estamos analizando. O sea, por ejemplo, nosotros hoy por hoy vemos como un avance tecnológico, algo electrónico relacionado con la computación. En ese momento... ¿Para esta época ya funcionaba el sistema mercantilista o todavía no? Un poquito más adelante, con la invención del timón y todas esas cosas que le permitía navegar en contra del viento, ahí recién, pero eso más o menos por acá, un poquito más adelante, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en esta sociedad primitiva y rudimentaria predominaba ese tipo de tecnología, ¿no?
el tema de todo lo que se pueda llegar a fabricar con madera y piedras, que era básicamente los recursos que ellos contaban en ese momento. Otra de las grandes invenciones que se produjeron en esta época, ya por ahí un poco más avanzado, era esta cuestión de la creación del arado, ¿no? que les permitía, mediante el tiraje de animales de gran porte, labrar mayor cantidad de hectáreas de tierra. Entonces esto le permitía una mayor cantidad de cultivos, menor esfuerzo, porque antes eso era todo trabajo manual que hacían los individuos de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, al inventar el arado y toda esta cuestión del tiraje con animales, como que se potenció esa fuerza, porque si hablamos de energía, en ese momento se utilizaba lo que el autor mencionó como baterías vivientes, que era todo lo que era la fuerza a tracción a sangre, ¿no? Tanto ¿Cómo dijo, profe, que mencionaba el autor? Como baterías vivientes. Está todo relacionado con lo que era la energía generada por el humano y la fuerza muscular. Entonces, bueno, eso devino en que podían ser más productivos trabajando la tierra, ¿no? Y después, analizando un poco lo que es la sociedad y la familia de esa época, ¿cómo pueden decir que era en ese momento? Familia extendida, como que tenían varios hijos que se encargaban en conjunto para trabajar la tierra. Familia ampliada. Sí. Tribus. Vivían en Clanes comunidades. Era más nuclear la familia. Claro, no, nuclear viene de... Nuclear las industriales. Sí. Ellas se encargaban en las fábricas. Claro, lo que... Eran comunidades agrícolas. Eran comunidades que el autor las denominó o las mencionó como multigeneracionales, porque en ellas vivían tanto los abuelos como tíos, como padres, como los hijos, vivían todos por ahí en una misma vivienda, ¿no? Dentro de una colectividad. Entonces lo que conllevaba eso es que las familias eran numerosas en ese entonces. Lo cual era también una necesidad porque se tenía que trabajar la tierra y por ahí los hombres más jóvenes se dedicaban a la casa, las mujeres al cuidado de los chicos y del hogar. Entonces, bueno, era también esta cuestión de las familias numerosas una necesidad para el subsistir de la comunidad en ese momento, ¿no? En cuanto a lo que era la ideología y todo lo que es el tratamiento de la información y de la comunicación, mayormente se daba por Persona a persona. Claro, era primero boca a boca, el canal era verbal, pero era unidireccional prácticamente, que se daba que era el cacique de la comunidad hacia las demás personas. O sea, el cacique era el que imponía qué se comunicaba, qué no se comunicaba, cuáles iban a ser sus costumbres, todo lo que sea relacionado con lo que es el manejo de la comunidad. Era todo una comunicación unidireccional del cacique hacia abajo. Ese era el método de comunicación en ese momento. Entonces después, bueno, más avanzado, ustedes calculen que el autor estimó, esto tienen que tener en cuenta que son fechas aproximadas, esto es una evolución y es un proceso. Uno pone fechas para tener más o menos una referencia de los eventos. Pero él aproximadamente consideró que la primera ola tuvo un lapso de 10.000 años de duración. O sea que imagínense la cantidad de cosas que se fueron dando en esa cantidad de años y lo que tenía que los eventos que se iban dando y estos cambios que se iban dando eran muy paulatinos y lentos.
Eso era una de las grandes características que tenían estos cambios en la primera ola, ¿no? Bueno, después más adelante ya empezaron a aparecer los grandes señores feudales que por ahí poseían una gran cantidad de tierras y que él necesitaba que sean trabajadas, entonces ahí bueno, empezó a cederlas a la comunidad para que las trabajen y él recibir una parte de ese trabajo y así le permitía que esta sociedad también se autosustente, ¿no? Acá también hay una cuestión a tener en cuenta, que la producción que se daba en esta primera ola era de autoconsumo, o sea, no existía una producción con el objetivo de venderlo o de hacer transacciones a grandes volúmenes. A lo sumo, por ahí, si existía alguna comunidad cercana, se generaba un trueque con esa comunidad, pero no más allá de eso. O sea que más que nada acá la producción era para autoconsumo. Después, con el invento del timón, esta cuestión de ya poder tener la posibilidad de navegar en el mar a contraviento y poder afrontar todas las dificultades que conllevaba el mar, pudieron generar estas embarcaciones que lo que le permitía ahí sí era empezar a extender el comercio a otros países, ¿no? Acá encontramos toda la época hasta de Colón y las colonizaciones de los países más que nada europeos, ¿no? Que como bien dijo el compañero, se empezó a dar toda esta época de lo que fue el primer modelo económico que surgió, que fue el mercantilismo, ¿no? Que era extender el comercio a partir de la navegación también. Esto como por ahí los principales, bueno, el uso de las energías eran todas energías no renovables, o sea, renovables digo, como la utilización de los molinos, esta cuestión de la energía muscular, eran todas energías renovables más que nada, pero de poca potencia, no podía generar una gran fuerza motriz. Eso se produjo más en este quiebre que se dio aproximadamente en 1770, que es cuando se da la primera revolución industrial, con la creación de la máquina a vapor y lo que esto conllevó, ¿no? La aplicación de este tipo de potencias a las grandes industrias, ¿no? Entonces ahí eso lo que dio fue el nacimiento a las grandes fábricas que hoy por hoy se conocen, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta etapa de acá, que es en el entrecruzar de olas, que es la metáfora que usa Toffler, nosotros en esta época la producción también era generada por los pequeños artesanos de las pequeñas aldeas o comunidades, ¿no? Entonces lo que él hace mención en este entrechocar de olas es ese conflicto que se va generando entre aquellas personas que quieren generar un cambio y las que se resisten al cambio. Si lo traspolamos a la actualidad, es lo que pasa en las organizaciones, ¿no? Que por ahí tenés personas que son agentes de cambio y personas que son reticentes al cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahí te genera un conflicto. Lo mismo pasaba acá, pero a nivel sociedad. Por ejemplo, los artesanos que ya tenían todo su sistema armado, su producción para la pequeña comunidad, se vieron amenazados por estas grandes industrias. Que ya la idea de estas grandes industrias había cambiado, que era de producir en masa. O sea, como las grandes automotrices, acá aparece Ford con su sistema de montaje en serie y bueno, todo lo que conllevó la producción en masa, ¿no?
Entonces, bueno, eso tanto en el trabajo como en cuestiones sociales, por ejemplo, nosotros acá hablamos de lo que es la familia multigeneracional, ¿no? Cuando vino la creación de las grandes industrias, mayormente estaban emplazadas en comunidades de medianas a grandes, o esas mismas industrias generaban un polo habitacional cerca de la misma para poder tener los empleados lo más cerca posible, ¿no? Entonces eso también generó un choque, un conflicto entre las familias, de decir, ¿voy o no voy a la gran ciudad en busca de una oportunidad? ¿Por qué? Porque todos los avances que se fueron dando, los avances tecnológicos que se fueron dando a nivel métodos de siembra, de cosecha, etcétera, fueron reduciendo la cantidad de personas que se requerían en el campo. Entonces esas personas también se iban a las grandes ciudades a trabajar en estas fábricas en busca también de oportunidades y de una mejora económica, ¿no? Entonces eso generó también un movimiento en lo social, y este conflicto que él llama el entrechocar de olas, que también esa disyuntiva de qué hacer, ¿no? Si me quedo, me voy, y la necesidad en el medio conllevaba todos esos conflictos. Eso es lo de la superlucha, ¿no? Claro, lo que él menciona de la superlucha se da siempre en los entrechocar de olas, en esta. Y después, bueno, en las que él no analizó, pero son las que hoy por hoy estamos viviendo con el devenir de la inteligencia artificial. O sea, hay mucha gente que se resiste a que no se aplique por un montón de cuestiones, ¿no? Principalmente para que no roben los puestos de trabajo, que estamos amenazados como especie, bueno, un montón de cuestiones que tratan de justificar la no aplicación o el no desarrollo de esa tecnología. Lo mismo pasó en todos los entrechocar de ola que se dan, porque cambia el paradigma en general de la sociedad en cuanto a trabajo, familia, comunicación. Es un cambio, son cambios o puntos de inflexión muy drásticos, por eso es que generan esta contralucha. Bueno, porque no son cambios que son fáciles de asimilar. Entonces, bueno, lo que conllevó esto es que la familia multigeneracional en la segunda ola ya se vea fragmentada, ya se fragmente, y realmente las grandes organizaciones lo que servía para ese sistema o para ese tipo de industria era la gente joven. La gente mayor quedaba relegada, entonces se tenían que quedar en los pueblitos, y la gente más joven ir a trabajar a las grandes industrias, ¿no? Entonces esto conllevó a que se genere esto que el autor llamó la familia nuclear, que era la madre, el padre, y si tenían hijos, los hijos, que por lo general en esta época ya era lo que después en Estados Unidos siempre se llama la familia tipo, ¿no? Que son padre, madre y dos hijos. Lo ideal es que sea nena y nene, ¿no? Entonces, bueno, eso generó también un quiebre en cuanto a la familia, ¿no? A la familia, a todo lo que es la cuestión habitacional, que se tenía que adaptar de grandes casas por ahí a casas por ahí un poco más pequeñas. Pero en este caso las mujeres siempre seguían manteniendo el mismo rol, que eso no cambió. La mujer se tenía que quedar al cuidado de los chicos en la casa, al cuidado de la casa. Entonces, bueno, el rol de la mujer, lamentablemente, en toda esta evolución no tuvo un cambio significativo, siempre estuvo muy relegado a lo que era la casa, ¿no? Otra de las cuestiones en cuanto a la infósfera, que era la comunicación y la información, fue el invento del telégrafo. ¿Pero por qué? Porque con el invento de la máquina a vapor se empezaron a producir los primeros trenes, que se empezaron a generar esas redes de trenes para poder conectar
mayor extensión y en menor cantidad de tiempo y más cantidad de volumen de esos productos que iban generando las diferentes fábricas, ¿no? Entonces eso también conllevó de que el tren o la extensión de la línea férrea también genere la creación de nuevas comunidades, nuevos pueblos, siempre a orillas del tren, ¿no? Y eso conllevaba que la gente, o sea, las distancias se iban expandiendo y tenía que estar comunicadas, entonces bueno, eso llevó a que se tenga que generar esta comunicación mediante telégrafos, que era por ahí un poco más ágil, ¿no? En la primera ola la comunicación se daba en un principio verbal o frente a frente porque la comunidad era chica. Ya cuando por ahí se tenía que dar una comunicación entre comunidades más alejadas, existió lo que era el típico mensajero, que de ahí viene el dicho que no maten al mensajero, porque por lo general lo mandaban a comunicar algo y no volvían, porque era así. Y bueno, estaba ese tipo de comunicación, o si no, también lo que se daba en las comunidades que nosotros podemos llamar los que no estaban muy a gusto con las políticas sociales, eran los trovadores, que eran esa gente que iba por los pueblos o cantando o recitando determinadas frases, siempre con esta cuestión de decir, mostrar mi arte, pero también era una forma de expresar lo que ellos querían comunicar en ese momento, ¿no? O sea que en esta primera ola existía ese tipo de comunicación. En esta ya las necesidades eran distintas y ya se empezó a expandir para poder llegar a mayor cantidad de gente. Otra de las cosas importantes que siguieron con el devenir de las grandes industrias estas fue todo el tema de la parte educativa, ¿no? Que acá el autor es lo que llama o menciona como el programa encubierto, no sé si lo leyeron alguno, que era lo que él quiso decir con esa frase, es que si bien el sistema educativo se creó para educar a la población en diferentes áreas. Dice sistema de educación tipo industrial. Claro. ¿Y eso por Porque qué? dice que la educación fue construida bajo un sistema de fábrica en el cual existía un programa encubierto diseñado para educar a las personas para el modelo de trabajo de la época, basado en 3 principios: puntualidad, obediencia y trabajo mecánico repetitivo. Claro. Justamente por eso, porque eran las necesidades que requería esa industria. Ustedes fíjense en que esas industrias por lo general eran productivas o industriales, que tenían estos sistemas de trabajo en serie que siempre eran repetitivos. O sea, vos siempre en la cadena de montaje hacías lo mismo. Por ahí rotabas, pero en tu puesto de trabajo siempre era hacer siempre lo mismo. Entonces, el colegio te educaba también para eso. Si bien te formaba en otras asignaturas o cuestiones académicas, te formaba en los requerimientos que necesitaba la industria en ese momento, que era el llegar temprano. Si llegabas tarde te ponen una falta en la fábrica, o te descuentan el día, no te pagan. El tema del respeto a la autoridad. Vos, o sea, ni bien entrabas al colegio, tenías que formarte paradito, todo cosas, mano extendida, con un cierto protocolo, y siempre saludando a la bandera, o saludando a la autoridad, al director, con este afán de generar obediencia, ¿no? Y respeto hacia los mandos superiores. Por eso es que también la formación o la creación del sistema educativo tuvo ese objetivo principalmente. Después, si ven acá, el siguiente punto de inflexión que deviene en el cambio a la tercera ola que llamó Toffler se dio en 1950. Si más o menos hacemos un promedio de años, fueron 200 años. Ustedes fíjense en la duración o el periodo que tuvo la segunda ola, que fueron 200 años con respecto a la primera, ¿no? O sea, de 10.000 años allá cambios más bruscos de 200 años. En esta tercera ola
o en esta segunda ola, digo, lo que conllevó al devenimiento de la tercera fue el hecho del avance en cuestiones de tecnología relacionada con la computación, la aparición de las primeras computadoras, todo lo que es la automatización, o sea, la aplicación de la computadora en los procesos industriales generó una mayor productividad, ¿no? Y esta cuestión de reducir los tiempos muertos por falencias del ser humano. O sea, reemplazar aquellos puestos que sean rutinarios y repetitivos por máquinas automatizadas que hagan el mismo trabajo, pero que no requieran que le tengas que pagar, que no requieran de cansancio, que no te exijan condiciones laborales, que no tengan descanso. Entonces eso también generó un cambio importante en lo que fue la sociedad, ¿no? Porque acá también se produjeron muchas pérdidas de trabajo. ¿Y por qué la llamó la tercera ola la de los servicios? Justamente por eso, porque las personas que trabajaban de operarios... ¿Qué pasó? Pensó en voz alta. Sí. Las personas estas que trabajaban como operarios se tuvieron que readaptar a una nueva industria, ¿no? O sea, no tenían más espacios en las grandes fábricas, entonces se tuvieron que capacitar en la reparación de esos robots o de esos equipos automáticos. Por eso es que entonces deviene todo lo que fueron los servicios, ¿no? Que fue otro tipo de industria que se desarrolló bastante gracias a lo que fue la computación. El tema de programar los equipos, programar los procesos, los programas de las computadoras para los procesos, todo lo que devino con el tema de los programas de computación, de lo que fue después la creación de Internet, ¿no? Entonces requirió otro tipo de habilidades y de necesidades de mercado en ese momento. Y en cuanto a la información y la comunicación también, todo lo que fue el avance tecnológico en cuanto a electrónica y la computación tuvo un impacto importante porque por un lado en paralelo se crearon todo lo que fueron toda la telefonía mediante cables, que eso también facilitó un montón la comunicación. Ya lo último del análisis que hizo Toffler, la aparición de Internet, que eso también generó casi una comunicación masiva, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Por qué son 200? O sea, una boludez igual, ¿no? Pero son 180 años en vez de 200 y nosotros son 30 en vez de 50. ¿O por qué hacemos 20 años más en cada uno? Por eso, no es que haces, sino que la dinámica de los cambios es más rápida. Se van dando, fíjate que, porque él toma como periodo los grandes eventos. ¿Qué pasó? Se ríe porque no, él toma como puntos de inflexión los grandes eventos que se dieron en la sociedad. Por ejemplo, acá fue la revolución agraria, que fue un cambio enorme en aquel momento. Acá la revolución industrial, acá todo lo que fue la revolución tecnológica y relacionada con la informática. Pero esos cambios se fueron dando cada vez de manera más acelerada. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que ustedes se tienen que llevar del análisis no tanto el cuentito de la historia y de los eventos, sino que cada suceso que se fue dando en el tiempo fue el encadenamiento o el puntapié para que se dé el otro. Acá lo que generó este cambio importante de que fue tan corto fue la incorporación de la ciencia y de la investigación en las organizaciones para generar nuevos conocimientos. Eso fue lo que aceleró la industria en este punto, ¿no? Acá lo último ya también tenés todo lo que es la aparición de
de lo que es el petróleo, todo eso lo que generó las nuevas industrias en base a automóviles ya a base de petróleo, de nafta y eso, que también puede llegar a ser también en 1900 y algo fue que el señor Rockefeller hizo unos cuantos pesos con el petróleo. Y bueno, eso fue lo que, básicamente, eso fue lo que generó este gran avance en tan poco tiempo, ¿no? El tomar conciencia de que se tenía que investigar y generar nuevos desarrollos científicos y de conocimiento, ya sea en materiales, ya sea en tecnología, ya sea en lo que sea aplicado a la industria, se tenía que investigar para poder generar mayor productividad en las organizaciones. Vos fijate que si vos analizás la tercera ola, él llegó hasta 1980, pero ya en el 2000, poner en el 2000, ya tenés prácticamente el comienzo de la cuarta. Y hoy por hoy se está comentando que todo lo que está referido a la inteligencia artificial ya es el puntapié para la segunda. Nosotros estaríamos en esta zona, en el entrechocar de olas, de la cuarta revolución a la quinta. Nosotros estamos haciendo la transición a la quinta con él. Y vos fijate que son, ¿cuánto? 45 años. Y en 45 años vos tuviste dos sucesos importantes que fueron quiebres, o sea, 2 olas más. O sea, y cada vez eso va a ser más rápido, porque la misma tecnología va impulsando nuevos descubrimientos, nuevos avances, que te van haciendo que esos eventos disruptivos sean cada vez más rápidos. O sea que vos todos tienen que tener en claro que lo que te denota el cambio de lo que él llama ahora, ¿no? O sea, son periodos. Son estos cambios disruptivos que cambian totalmente los paradigmas de la sociedad. Por eso es que genera este conflicto acá de intereses. Porque son cambios que a nivel mundial son muy disruptivos. Y acá, bueno, si vamos a lo que es el análisis de la familia y cómo está conformado el núcleo familiar, ya vemos que acá ya se empieza a romper lo que es la familia nuclear también, porque ya los padres empiezan con otro paradigma mental de que ya sí era posible separarse, de que ya era posible también juntarse o formar familias ensambladas, cosa que en este periodo no se daba. ¿Por qué? ¿Algunos más o menos que tengan una idea? ¿Quién juega un rol importante en cuestiones familiares o sea, a lo largo de la historia? El hombre. Provee. No, es una organización. Las iglesias. Las iglesias. Ya deja de ser, como se dice, antes era ilegal, se dice, o sea, estaba permitido separarse, la monogamia era considerado lo que y demás. En un principio, hasta un cierto punto, antes de lo que fue el mercantilismo y esta cuestión de la extensión a nuevos territorios gracias a las embarcaciones, en todo lo que es esta zona vivían los indígenas. Los indígenas por lo general tenían, no existía lo que era monogamia, el hombre podía tener un montón de mujeres. Entonces los primeros que traen acá la monogamia fueron los jesuitas, cuando empezaron a evangelizar las comunidades indígenas, entre comillas, incorporaron esta costumbre de la monogamia y empezaron a no quiero decir adoctrinar, pero a inculcarle a las personas esta cuestión de la religión y de la monogamia, que uno tenía que casarse y hasta que la muerte nos separe, el famoso dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso se mantuvo desde esa época hasta... Ahí ya se fue. Así que
Pero bueno, hay ciertas personas que hoy por hoy todavía siguen creyendo en eso, en mantener una relación por más que no sean felices, pero bueno, la juventud y las nuevas generaciones ya están teniendo otro tipo de pensamiento que ya no ven viable eso, ¿no? Entonces, por eso es que vemos muchas separaciones y cuestiones que se van dando. Esto en esta época, hoy por hoy en la actualidad, si nos ponemos a analizar, eso ya también cambió, porque hoy por hoy los jóvenes... La tasa de natalidad también bajó bastante a causa de eso también. Están hablando de que ya hoy están teniendo problemas los jardines de hacer multisala porque no tienen chicos para abrir las salas diferenciadas por edad. Entonces tienen que hacer multisala. Porque Por eso, porque si no les rinde abrir sala por 3 o 4 nenes. Entonces, bueno, hoy por hoy también eso cambió y afectó a la familia y eso conlleva a que también impacte en lo que es el mundo organizacional, ¿no? Porque vos fíjate, los desarrolladores inmobiliarios tuvieron que cambiar los paradigmas de construcción de viviendas. Hoy por hoy ya hacen más departamentos de 1 o 2 ambientes como mucho, porque los jóvenes hoy por hoy no tienen esa visión de casarse, de formar una familia, de comprarse una casa, comprar un auto y vivir para toda la vida con una sola... O quizás los lotes están muy caros y compran... No, bueno, esa es otra de las cuestiones que también... porque esto, como yo les dije, ustedes tienen que analizar el todo, que una cosa va conllevando a la otra. ¿Por qué también la juventud se acobardó en ese sentido? O sea, es una apreciación mía, no quiero decir que sea así, esto lo pienso yo. Porque también se volvió difícil el acceso a poder comprarte una casa o un terreno para edificar de cero. Hoy por hoy ya está difícil hasta para alquilar. Más barato es vivir con los padres todavía. El tema de mantener una familia, de tener hijos, o sea, conlleva un montón de recursos económicos que también te va generando una calidad de vida que los chicos hoy por hoy no quieren tener. Porque vos teniendo una familia tenés que ser responsable, tenés que trabajar y tenés que privarte de un montón de cosas para poder mantener la familia, ¿no? Y hoy por hoy ustedes fíjense en cómo cambió la sociedad, que hasta la mujer hoy por hoy tiene que salir a trabajar para poder solventar la familia en sí. Ya hoy por hoy no alcanza con que trabaje solamente el hombre. Son casos muy puntuales, que tengan la suerte de por ahí tener un trabajo que le permita solventar toda una familia. Entonces eso también genera un cambio, porque te cambia también esta cuestión de la familia, ¿no? Porque ya los hijos se tienen que criar con los abuelos, en ocasiones cuando ya son adolescentes se terminan de criar solos o con una niñera. Entonces vean cómo los cambios en la sociedad también van afectando, o en las organizaciones y en la evolución de la tecnología del sistema en el que vivimos, que hoy por hoy es de consumismo. A partir de acá lo que nació con las grandes corporaciones fue el capitalismo, conllevaba a la producción en masa y generar un mercado mundial. Por eso que se expandió más las vías o el sistema férreo y de navegación. Así que bueno, eso es por ahí un poco el análisis de todo lo que Toffler quiso expresar en las metáforas estas, ¿no? Lo que por ahí ustedes tienen que entender es esto, es que tomando las variables que nosotros queramos tomar para analizar la evolución de la sociedad, tenemos que tener en cuenta de que una siempre va a ir dependiendo de la otra y que una va a hacer el puntapié o va a impulsar un cambio en otra variable, y esto es un encadenamiento de sucesos que te van dando
la evolución de la sociedad, ¿no? Y que esos cambios cada vez están siendo más acelerados, y bueno, nosotros como futuros administradores tenemos que saber analizar y prever esos cambios, ¿no? Por eso que por ahí ustedes dirán, ¿para qué estamos leyendo los artículos? ¿Para qué tenemos que hacer esto, lo otro? Pero un poco tiene ese objetivo, ¿no? De que tomen la dinámica de leer noticias relacionadas con las organizaciones y con la gestión para poder entender todos estos sucesos, ¿no? De cómo va cambiando la sociedad y por qué y hacia dónde podemos llegar ahí. Si bien uno no tiene la bola de cristal para predecir el futuro, puede por lo menos entender qué es lo que se viene. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros como buenos administradores y no podemos vivir aislados como organización del contexto, ¿no? Eso lo vamos a ver en la unidad 3, que cómo se relacionan las organizaciones con el contexto. Así que bueno, no sé si vos querés agregar algo o no. ¿Se ve todo ya? Sí. Bien, Carlos hizo un repaso de las distintas olas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es relacionarlo, ¿sí? La primera ola, ¿sí? Que es la revolución agraria. ¿Cómo se da? ¿De qué forma se da? Los cambios son lentos, muy lentos, ¿sí? Fíjense que dura cerca de 10.000 años, es un montón. Y la comunicación es lenta porque se transmite muy poco, ¿sí? No hay una comunicación como hoy en día, ¿sí? Si bien estamos comunicados, pero a la vez tampoco estamos comunicados. La energía, ¿cómo era? ¿Renovable o no renovable? ¿Qué se utilizaba? ¿Qué fuerza? La humana. ¿Y qué más? Y animal. ¿Sí? La comunicación. ¿De qué forma? Cara a cara. ¿Sí? ¿Qué tipo de tecnología usaban? El fuego. ¿Qué más? Agua. Viento. Piedras. Y cuando se creó el molino, un gran avance. ¿Sí? Y significativo, hoy se hizo hoy en día el molino. Sí, el molino. Es un gran avance en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera todo un cambio en la producción, mayor producción, mayor energía, menos utilización de la fuerza humana, ¿sí? ¿Qué más? En lo social, ¿cómo vivían? En comunidades, ¿sí? ¿Comunidades aisladas o comunidades que estaban comunicadas? Eran aisladas, ¿sí? ¿Para quién rendía esa comunidad? ¿Hacia dónde? Arriba. Hacia el amo, ¿sí? Hacia el dueño de la tierra, el jefe. En la revolución industrial pasa lo mismo. Hacia arriba, capital. Y hoy, lo mismo, ¿sí? Siempre hacia arriba. ¿Qué más podemos comentar de esta revolución? ¿Qué otra cosita más? ¿Había expectativa de vida? O como hoy en día, que podemos vivir ¿cuánto? 100 años. ¿Sí? La gente, la unión, ¿sí? ¿Cómo se da? Uno dice, bueno, niños de 12 años, los niños son hoy, antes quizás no eran niños, la expectativa de vida es totalmente distinta. ¿Cuánto? 25 años, 30 años, ¿sí? Hoy lo vemos como los niños que tienen hijos, 12 años, 13 años, que se unían, ¿sí? Y hoy decimos, no puede ser, lo vemos mal, ¿sí? Pero hay que estar en ese momento, donde la expectativa de vida no sabes si ya a los 20, a los 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Por los tipos de enfermedades, ¿qué más? La alimentación, ¿sí? El trabajo fuerte, ¿sí? La utilización de la fuerza humana. Y en la revolución industrial, ¿cómo se hallan los cambios? Hay nuevos cambios. Hay ¿sí? fábricas. Hay fábricas. ¿Cómo es la energía? No renovable. ¿De dónde sale? Petróleo, carbón, gas,
¿sí? ¿Qué otros cambios tecnológicos hay? La producción La producción en serie, en masa, ¿sí? Cambio de educación, fundamental. ¿Por qué? Porque venís de una era agrícola, ¿sí? Donde vivís en comunidad y no estás adaptado a los grandes cambios, a la ciudad, a la producción en masa. Entonces los primeros trabajadores eran indisciplinados porque no sabían lo que hacían, ¿sí? No estaban. Cambia el núcleo también. Cambia el núcleo. Empieza a intervenir más el Estado. Claro, ¿y de qué forma? A través de la educación. La educación, para los horarios, para los horarios de trabajo. La escuela, fundamental. ¿Por qué? Porque te da educación, que vos puedas comunicarte, leer, sumar, ¿sí? La historia. Y después, ¿qué malo lo que es encubierto? La disciplina, el llegar a tiempo, el no obedecer al maestro, al jefe, ¿sí? Entonces te vas disciplinando para la revolución, ¿sí? Para que vos trabajes en la fábrica, ¿sí? Y servís solamente para la fábrica. Entonces, tenemos la familia núcleo. ¿Por qué? El hombre, ¿qué hace? Se ocupa de la producción. ¿Y la mujer qué hace? A la casa, ama de casa. ¿Cuida de quién? Los hijos. De los futuros esclavos del sistema, ¿sí? Porque el sistema necesita alimentarse de los hijos, ¿sí? Ya más disciplinados, con una educación, ¿sí? ¿Pero para qué? Para la fábrica, que cumplan el horario, ¿sí? Los objetivos, la producción, ¿sí? Y la mujer se encarga de cuidarnos, de transmitir una cultura, ¿sí? De ser ella la que cuida al hombre. ¿Sí? ¿Acuerdan antes que el primero en la casa quién comía? El hombre. El hombre. ¿Sí? Siempre el hombre. ¿Sí? Después venía el resto de la familia, ¿sí? Entonces la mujer cuidaba de todos esos aspectos. Y se dice que la mujer es consumista porque cuando estaba en la casa tenía que cuidar del hogar, ¿sí? La alimentación, la vestimenta. ¿Y quién lo hacía eso? La mujer la que compraba, ¿sí? Y el hombre no estaba en la producción, venía a la casa, estaba muy poco tiempo y volvía a la producción, porque ahí no trabajaban 5 horas, ¿sí? Trabajaban 12, 14, 16 horas, ¿sí? Lo que era la producción en masa de ese momento. Y con personas que no estaban acostumbradas, no eran disciplinadas, ¿sí? Entonces la familia cambia, es una familia núcleo, papá, mamá y los hijos, ¿sí? El papá en la producción, la mamá ama de casa, ¿sí? Y de ahí viene el tema que la mujer es consumista, ¿sí? Convengamos hoy en día que sí, la mujer es consumista. Consume más que el hombre. Porque también tiene más productos la mujer que el hombre. El hombre es muy básico, vestimenta muy básica, y la mujer tiene variedad, de todo se puede poner. Es que también hay una cuestión, es lo que hablábamos de cómo el sistema también va influyendo sobre las costumbres de la sociedad, ¿no? Porque en esta época ya empieza a aparecer también después lo que es la televisión, que es una nueva forma de comunicación y de vender productos. Y por lo general, ¿quién estaba más en la casa? La mujer. Entonces, bombardeaba con propaganda de consumismo y siempre iba dirigido a la mujer porque estaba mayormente en la casa. Entonces, de ahí también viene esta cuestión de consumismo y de querer comprar. Son todas cosas que el mismo sistema va proponiendo y uno inconscientemente o conscientemente lo va adquiriendo, ¿no? Bien, ¿es necesario la mujer que esté en la casa? Claramente, ¿sí? Porque necesitaba que los hijos sean educados, vayan al colegio, cuide al hombre, cuide de la casa, ¿sí? Transmite esa cultura a las nuevas generaciones, ¿sí? Necesario para el propio sistema. El sistema necesitaba eso, ¿sí? Ese cambio, ¿sí? Y romper con esto, porque vos venís de una costumbre agrícola y es difícil porque los cambios son complejos, ¿sí? Cuando uno viene de una forma, de un modelo mental y pasa a otro modelo mental distinto, te rompe, ¿sí? El esquema. Y es difícil, nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando hay un cambio tecnológico también nos pasa y nos cuesta adaptarnos a esos cambios. Imagínense en esta época totalmente distinta, hay que ponerse en el lugar, ¿sí? Y ver cómo funcionaba esa sociedad. El choque de dos olas, ¿sí? Cuando hay choque, hay conflictos, hay fluctuaciones,
¿sí? Hay dificultades, hay inestabilidad. Bien, estamos en la era industrial, ¿sí? Nuevos cambios, nuevas formas de producir, ¿sí? El avance, ¿sí? Mismo de la industria en la primera revolución, en la segunda revolución, hace que hoy, o en aquel momento, aproximadamente en los años 1950, 1940, 1950, ingresemos en la era tecnológica, ¿sí? ¿Qué más? De la revolución tecnológica digital, ¿sí? ¿Qué hay en la revolución tecnológica digital? ¿Qué nace? La informática, ¿qué más? ¿Cómo son las energías? ¿Son renovables o no renovables? Vamos hacia un panorama de energías renovables, ¿sí? ¿Cuál? La solar, ¿cuál más? Eólica. ¿A caballo y qué no? No entendí mal. ¿Caballo? No. Hidráulica, ¿sí? Vamos a hacer ese tipo de energía. Bien. Y esos cambios también producen cambios en la misma sociedad. Hoy no es una sociedad igual a la de hace 15 años. Totalmente distinta, ¿sí? Ya uno piensa en una familia diferente, ¿sí? O hasta piensa en no tener hijos, ¿sí? Y es el mismo sistema que nos va llevando a ese estilo de vida, ¿bien? A los cambios tecnológicos, los cambios energéticos, los cambios en la sociedad, los cambios en la organización, ¿sí? Porque la organización es influenciada por todo el medio ambiente, pero a su vez la organización influye en el medio ambiente, es ambos, ¿sí? Y los cambios se van dando de forma más acelerada. Acá los cambios duraron, por lo menos 10.000 años. ¿Y acá cuánto? 200. ¿Y acá? 50. ¿Sí? Y ahora los cambios, ¿cómo van a ser? Cada vez más chicos, ¿sí? Y nosotros estamos justo en ese cambio, ¿sí? Porque para una nueva civilización o un nuevo ciclo o una nueva ola somos los primeros, ¿sí? Porque somos los que vamos a impulsar ese cambio, pero somos los viejos de la ola que ya se terminó, ¿sí? De la revolución tecnológica. O sea, estamos también en esa fluctuación, en ese choque de olas, ¿sí? Y los cambios son importantes, ¿sí? Y nos influyen en todos los aspectos de la vida. Y el medio, ¿sí? Influye. Y si nosotros no nos adaptamos al medio, ¿sí? Difícilmente podamos adaptarnos a la sociedad, difícilmente podamos ser parte de esa sociedad, ¿sí? Fíjense los cambios que se han dado últimamente. Son gigantescos. Robótica, ¿qué más? La tecnología, nanotecnología, la informática más avanzada, junto con la inteligencia artificial, ¿sí? Y hay un montón, los cambios en la medicina, la evolución, ¿sí? En algunos aspectos, en otros no, porque tenemos más fármacos puestos en el cuerpo. Avanzamos y retrocedemos, ¿sí? Pero es algo que está dando... ¿Cómo? Pero todo en función de intereses de los grandes capitales. De las mismas corporaciones. O sea, es como fue en toda la historia, o sea, siempre todo es en función de grandes intereses económicos. O sea, entonces sí. Eso también es una constante que vamos viendo en toda la evolución humana, ¿no? Es cierto. Yo en la comisión pasada hice una pregunta. ¿Cómo se ven ustedes de acá a 5 años? O de acá a 3 años, ¿sí? Y uno dice, y la verdad que no lo sé, por cambios laborales va a haber, ¿sí? En la parte laboral, ya los hay. ¿Me va a servir mi profesión de licenciado en la administración o contador público para lo que viene? ¿Servirá? ¿Cómo me veo yo? ¿Qué papel voy a jugar? ¿Sí? Y la verdad que si yo lo pienso hoy en día, digo que ser licenciado en administración es bueno, ¿sí? Lo que ocurre es que va a haber un sistema que reemplace todo lo administrativo, ¿sí? Y todo lo contable. Pero ¿quién no puede reemplazar ese sistema? El personal que lo maneje.
el personal que lo maneje y la gestión del licenciado en la administración. Porque la gestión es lo que hace el licenciado. ¿Y la gestión qué es? Las relaciones, las vinculaciones, es cómo yo manejo la política organizacional, es cómo crezco, ¿sí?, en la organización, es cómo me relaciona, es la negociación. Eso no se reemplaza, es difícilmente se puede reemplazar. Sí, el resto, ¿sí? El resto es reemplazable. Y un sistema lo hace mejor que nosotros, y la inteligencia artificial 100 veces mejor que nosotros, ¿sí? Pero el resto no lo puede hacer, ¿sí? Entonces pensemos de acá a 5 años, ¿cómo van a ser los trabajos? ¿Sí? ¿En qué organización voy a estar? Voy a tener todo el conocimiento como licenciado en administración. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿Sí? ¿Se lo voy a dar a una organización para que use mi conocimiento o voy a ser yo el agente de cambio? ¿Sí? A través de una organización, a través de una empresa, a través de un emprendimiento que lo pueda desarrollar. ¿Sí? Porque tengo todo el conocimiento, todo, pero me faltan ciertas condiciones. ¿Cuál? La actitud de hacerlo, la constancia, ¿sí? Y es algo que yo lo aprendí en la facultad, no, es parte de la vida, la experiencia, las creencias, los principios, los valores, ¿sí?, que va a tener cada uno. ¿Y cómo va a desarrollar esos valores? ¿Cómo lo va a llevar adelante? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Sí? Tengo miedo de emprender porque puedo perder plata, prestigio. Si fracasa hoy, el fracaso, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que ante un fracaso somos castigados. ¿En dónde? En la primaria, en la universidad, en todos lados. Te va mal en un parcial, es un fracaso, nota mala, te baja el promedio, ya te castiga la misma universidad. Te vas al final, si te va mal, te castiga. Entonces tenemos castigo constantemente y eso hace que nuestra forma de pensar cambie y tengamos miedo al éxito, tengamos miedo a dar un paso más, ¿sí? Y nos condiciona, la misma universidad te condiciona, ¿sí?, a ser empleado y no pensar por tu propia persona, ¿sí?, a tener un emprendimiento, una empresa, una organización, que vos puedas hacer o pueda ser el agente de cambio, el protagonista de la película, ¿sí? Y tenemos esos miedos, ¿sí? Y de a poco, con el conocimiento, esos miedos se tienen que ir perdiendo, ¿sí? Pero después lo que prevalece es la actitud que va a tener la persona, ¿sí? La constancia, cómo sigue adelante. Las grandes organizaciones, fíjense en los fracasos que tienen en la espalda, ¿sí? Sin ir más lejos, yo puse el ejemplo de Messi. ¿Cuántas veces fracasó Messi para ganar el Mundial? ¿Cuántas? ¿Sí? Y en el anteúltimo, esperemos que sea el anteúltimo, porque le queda un Mundial más, ¿sí?, lo ganó, ¿sí? Y todo lo desprestigiaban que era una copa regalada, ¿sí? El desprestigio que también eso tiene. Entonces tuvo una constancia de seguir adelante, de pelearla, de no bajar los brazos, ¿sí? Y eso pasa en las empresas, al empresario, al emprendedor, ¿sí? Vos podés tener todo el conocimiento, pero si no tenés eso, llegás hasta un límite, ¿sí? Y aquel que no tenga el conocimiento, pero tiene esa constancia, ¿sí?, esa actitud, fíjense cómo sigue adelante, ¿sí? De ahí en este caso, aquel que sigue adelante va a usar su conocimiento, ¿sí?, en pos del crecimiento organizacional. Esa es la era en que vivimos hoy en día, ¿sí?, que vamos y estamos en esa era de Industria 4.0, que vamos a ver en la última unidad, ¿sí?, que son aquellas empresas que se manejan solas, ¿sí?, y que necesitan de otras formas de trabajo, ¿sí? Y como ejemplo hoy tienen aquí en la China, ¿sí? Hace 20 años, ¿dónde estaba China? Pescando, están caminando jotas, ¿sí? Fíjense dónde está China hoy en día, ¿sí?, en menos de 20 años, ¿sí? Y nosotros los teníamos acá en los años 2000 en los supermercados, que decían, vienen los chinos porque no tienen trabajo allá, ¿sí? El chino tiene una forma de pensar, no solamente el chino, el oriental, ellos no piensan en crisis. Cuando tienen crisis lo toman como aprendizaje. Y lo occidental, ¿sí?, lo tomamos, la crisis es una ruptura, un cambio y tenemos que hacer una cosa nueva. Ellos no lo toman como experiencia.
como algo vivido, ¿sí? Yo no digo que esté bien y está mal, son distintas formas de ver la vida, ¿sí? A ver, tengamos que aprender de una y de otra. Veamos este lado y veamos este lado para poder tomar decisiones. Tenemos que ver todo, ¿sí? El medio para poder tomar esas decisiones. Y hoy en día es la sociedad en la que estamos, ¿sí? Estamos permanentemente comunicados y no estamos comunicados, ¿sí? Tenemos toda la información acá y no la tenemos, ¿sí? Tenemos la inteligencia artificial y no sabemos usarla. Si la usamos para hacer las cosas de la facu, pero muy vagamente, ¿sí? No es solamente eso la inteligencia artificial, es aplicarla en los sistemas, es aplicarla al conocimiento, que nos ayude a desarrollarnos, ¿sí? Entonces estamos en un mundo cada vez más dinámico. ¿Bien? Bueno, ¿qué hora es? Bien. Conclusiones de ustedes, ¿a qué conclusión podemos llegar? Perdón que estoy con una congestión terrible. Chao, nos vemos. Casi no vengo y lo dejo a Carlos solo. ¿Qué conclusión podemos llegar? ¿Cómo se ven de acá a 3 años, a 2 años, a 5, 10 años? Siempre se hace en el contexto. ¿Cómo? Que el análisis se diga solo en el contexto. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ves? Especulando. 3 años finalizando la carrera y quizá trabajando en una corpo. Bien. ¿Y te ves con las herramientas suficientes para estar en una corporación, en una empresa, en una organización? Sí, o sea, se va potenciando, lo vas potenciando, lo vas buscando. Te vas adaptando. Claro. Bien, ¿el resto? ¿Cómo se ve? Bien. Pero es que, o sea, es una carrera, no sé cómo decirlo, ¿no? En la que todo el tiempo tenés que estar como emergiéndote y aprendiendo, como que no a mí me da la sensación de que no me alcanza solamente con lo que se ve en la carrera, con lo que se ve en clase, como que tengo que estar muy pendiente de todo a nivel económico, a nivel noticias, a nivel tecnología, como que tenés que estar todo el tiempo muy sumergido en el mundo actual, por así decirlo, muy dinámicamente tal cual, y de acá a 3 años es muy... Y a vos te sirve una carrera que dure 5 años y si trabajás va a durar 7 u 8 años. En esos 8 años pasó un montón de cosas. No me sirve, dejo. Sí, porque en realidad te da una base, pero así sea que la carrera dure 1 año o 2, en realidad si vos no te sumergís, como decía que pienso yo, en la actualidad y no estás atento a esas cosas, ninguna carrera te va a servir. Claro, hoy el tiempo es muy valioso, ¿sí? Porque fíjense cómo cambiaban antes. Muy paulatinamente, después la revolución industrial un poquito más rápido y ahora la tecnológica más rápido y ahora la industria 4.0 más rápido, ¿sí? No es lo mismo, ¿se acuerdan post pandemia que estamos ahora y pre-pandemia? Cuando empezamos con el Zoom, eso fue todo un abismo, no estamos adaptados a esas clases virtuales, ¿sí? Y nos teníamos que adaptar, no, chicos me escuchan, me están viendo y claro, era una locura. Bien, hoy ya lo tomamos como algo más común. De hecho quedó puesto en muchas carreras, al menos quedó como puesto lo arcaico que era, al menos yo que hice veterinaria, quedó como antiquísima la carrera, las materias, todo, porque no estábamos preparados, o sea, estudiábamos libros que ni siquiera hay manera de tenerlo en PDF, material de estudio del año 2001. No había manera de tener materiales de algunas materias, en mi caso en PDF. Eran los profes, tenés que escanear un libro de un atlas de 1000 hojas. Lo que pasa es que lamentablemente la realidad indica que uno cuando se reciba mínimamente atrasado a las necesidades de las organizaciones o del mundo actual. Sí, de la sociedad en sí, estamos por lo menos mínimo 5 años atrasados, pero así. Tranquilo. Hoy las carreras tienen que ser más dinámicas, tienen que cambiar un poco el sistema, ¿sí? Este sistema que es ya casi antiguo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tomar ciertas materias y decir, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Sí? Y es un tema, porque es una carrera de 5 años que se puede... Mi ideal es
que sería mi ideal, que es por lo que están ya haciendo otros países, un tramo igual en la administración, ¿sí? Igualitario para las distintas ramas, y después uno elige, ¿sí? ¿Qué rama va a seguir? Pero es una administración más corta. Después el resto es la dinámica que te vas dando, la especialización que vos quieras hacer, ¿sí? ¿Dónde me especializo? ¿Qué hago? ¿Sí? China ya lo está tomando. China tiene carrera de 2 años y medio. 2 años y medio con tramos, ¿sí? Que vos podés elegir. Bueno, me voy a la administración pública, me voy a la administración municipal, me voy a la administración hospitalaria. Si uno va eligiendo qué tramo, ¿sí? Según las necesidades que tenga también el medio donde se quiere capacitar. Pues ya teniendo la base, después uno puede elegir. Bien, eso es lo que está haciendo China. Estados Unidos ya está en eso, ¿sí? Y los cambios en el sistema educativo argentino, en lo que es la educación pública, es lento, ¿sí? Porque ¿de quién depende? De un ministerio, del presupuesto nacional. Entonces los cambios son y otra de las cosas que también depende de la base productiva que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Nosotros somos muy dependientes de una economía industrial, que es lo que analizamos, procesos repetitivos, que no piense que esto, que lo otro, o de la época agraria, trabajar el campo. Que no te digo que no tengan avances tecnológicos, pero la tarea en sí o el sector en sí requiere personas o profesionales con determinadas características, que por ahí una economía como la de Estados Unidos, que si bien tiene este tipo de industrias, pero están más enfocados en la economía del conocimiento, en la tecnología, ni hablar ahora todo lo de la inteligencia artificial. Entonces también depende un poco de lo que es la cultura del país y de lo que el Estado proponga como política económica, ¿no? Bien. Hay una apreciación propia también, no digo que sea así, pero pienso que... Por eso intentamos con Leo, con Carlos, ¿sí? Que las clases de administración, introducción y administración general sean un poco conversadas, charladas, de relacionando cada una, ¿sí? De las ideas. Porque eso es lo que se van a llevar. Después de esto lo pueden aprender, ¿sí? De hecho, busquen inteligencia artificial y está mucho mejor. Busquen los temas. Está mucho mejor explicado. Pero sí lo que se pueden llevar de acá es las relaciones, ¿sí? Es cómo vamos a ver cada uno de los temas, ¿sí? Entrelazándolos, viendo los cambios, viendo el impacto que eso tiene, ¿sí? Y pensándola, porque la administración la tenemos que pensar entre todos, ¿sí? No solo la administración, sino todo lo que viene, ¿sí? En conjunto, en equipo. Nosotros valoramos mucho los trabajadores en equipo, ¿sí? Porque es parte de romper el hielo en la administración. La administración es fría, viene el curso donde se van, apenas conocen el al lado, ¿sí? Y el mayor valor agregado que se llevan de la universidad son las vinculaciones. No es la parte académica, eso es secundario. Las vinculaciones son importantes en la universidad. Por eso es importante trabajar en equipo, los prácticos, van a tener trabajo en equipo en cada uno de los años, ¿sí? Y buscamos eso. Bien, bueno, listo. Vamos, que ya son las 10, van a poner el equipo, van a llegar tarde a comer, van a tener problemas con la mujer, los maridos.